Bienvenidos a la mesa de Latinos. Quiero anunciarle que esta peligrosa y temida alineación incorpora a partir de este 2023 a un delantero más en el ataque, que es Denise Dresser. Denise, muchas gracias por aceptar esta invitación de Latinos. Bienvenidísima, al igual que María Amparo Casar, Jesús Silva Herzog Márquez y Héctor Aguilar Camín, nuestra temida triada desde hace tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros el día de hoy. Y quiero de saque, y deseándoles a todos feliz año, de hecho, de saque ponerle sobre la mesa el tema del plagio de la ministra Yasmín Esquivel y preguntárselo sobre tres ejes. Ella misma, su respuesta, lo que ha dicho, cómo se ha tropezado. Dos, el presidente López Obrador, su nominador, el que la quiso encumbrar, su amigo, el tema Riobó. Y tres, el papel de la UNAM. ¿Ha quedado a deber la UNAM en todo esto? Jesús, empiezo contigo. ¿Qué te parece? Pues creo que en el primer asunto sobre lo que revela de la ministra Yasmín Esquivel, creo que nos recuerda que en los escándalos suele ser más grave la manera en que se reacciona a ellos que el escándalo mismo. Creo que el escándalo del plagio es muy grave. Creo que la imposibilita, la incapacita para ser una autoridad judicial del máximo nivel, como es pertenecer a la Suprema Corte de Justicia, pero creo que lo que hemos visto después de estas revelaciones que hace Guillermo Sheridan en diciembre del año pasado, pues son quizá tan graves o más graves que aquel plagio juvenil, que es pues el mentir, el hacer que otras personas colaboren con su farsa de haber sido la autora de esta tesis, de esgrimir argumentos verdaderamente insostenibles para argumentar que ella es la autora de un texto que fue presentado antes de que ella presentara su tesis, su examen profesional, y después esta declaración reciente de que no siente absolutamente ningún remordimiento de lo que ha hecho, que no siente nada de qué avergonzarse y que seguirá en su camino como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Creo que es gravísimo el hecho de que tengamos sentada en la Suprema Corte a una mujer que ha sido descalificada moralmente, como ha sido el caso de la ministra Yasmín Esquivel. En términos de la responsabilidad de la Universidad Nacional, yo coincido con el presidente de la República. Creo que ha evadido el bulto la rectoría de la Universidad Nacional. Creo que debió de haber ejercido la autonomía pronunciándose por la consecuencia de ese plagio que ha quedado plenamente demostrado. El haber enviado el asunto al gobierno federal, pues me parece que es una abdicación de la autonomía universitaria y creo que es un error muy grave de la rectoría universitaria, con tal parece ser de evitar una confrontación directa con la presidencia de la República. Jesús, ¿sientes que había dos retenes políticos antes? Y militarizo mi lenguaje deliberadamente. El primer retén era pues la dignidad de la propia ministra, que al verse descubierta hubiera dicho yo me voy. Y segundo, pues el propio presidente, que bastaba levantar el teléfono y decirle a su amiga, porque además se sabe que es su amiga personal, oye, hasta aquí. Y esos dos retenes también los sortea, ¿no? Sí, creo que lo que hubiera uno esperado de la ministra Esquivel es el reconocimiento de una falta que podría llegar a entenderse en la circunstancia de una estudiante que siendo muy joven comete un error grave y que lo paga renunciando a la Suprema Corte de Justicia, y también era de esperarse del presidente de la República una posición firme a partir de esta retórica constante de que la moralidad ha de estar siempre por delante de cualquier consideración, incluso jurídica. Creo que nos quedan a deber ambos. ¿Qué te parece, Denise Dresser?
Estoy en desacuerdo con Jesús. ¿Por qué habríamos de esperar una actitud distinta del presidente si jamás la ha tenido? Si hay un abismo entre su retórica de moralidad y lo que exige de quienes colaboran con él. Son unos desvergonzados. La misma actitud mostró el presidente frente a la revelación de las 29 casas de Manuel Bartlett, el que Gertz hubiera encarcelado injustamente a una mujer, el que Hugo López-Gatell hubiera producido por su incompetencia más de 700,000 muertos durante el COVID. Este es un patrón del sexenio. Y en este caso, ¿por qué el presidente va a defender hasta el último momento a Yasmín Esquivel y va a seguir colocando toda la responsabilidad sobre la UNAM? Y yo sí creo que la UNAM está en una situación de perder. Si le quita el título, va camino directo a la confrontación con el presidente y, como vimos con el caso del CIDE, confrontarse desde una institución que recibe recursos públicos para mantenerse viva implica un enorme riesgo. Y si no le quita el título, ¿qué sucede? La UNAM pierde prestigio y se enfrenta a cuestionamientos como los que se están haciendo aquí. Pero regresando a la defensa que hace el presidente Yasmín Esquivel, ¿por qué la va a proteger? Porque para él, por encima de la moralidad, la ética o la dignidad, está la política. Está la protección de sus intereses y él necesita el voto de Yasmín Esquivel en la Corte. Desde que la nombró, hemos visto una mimetización de las posturas presidenciales en cada voto que ella ha emitido, en favor de la militarización, en favor de la prisión preventiva oficiosa, y ahora se le vienen a la Corte una serie de temas muy álgidos para el presidente, acciones de inconstitucionalidad, y él quiere tener su voto. Ya no le preocupa ni siquiera que Yasmín Esquivel sea vista como su alfil en la Corte y que no sea percibida como una ministra autónoma, independiente. No le preocupa que sea percibida por nosotros y la opinión pública como la ministra moralmente derrotada, la MMD, es ya mi apodo para Yasmín Esquivel, porque aquí el imperativo es tener los votos contra acciones de inconstitucionalidad y también proteger a su otro cuate, porque hay que reconocer aquí que la protección no es solo a Yasmín, es también a Riobó. Hoy el periódico Reforma saca en primera plana el hecho de que Claudia Sheinbaum le ha dado contratos sin competencia, o sea, por adjudicación directa, sin licitación, a Riobó por más de 500 millones de pesos. El contratista favorito del presidente logró colocar a su esposa en la Corte y el presidente quiere mantener viva esta alianza que para él es funcional, por encima de cualquier ética política. Dejemos de pensar que la 4T representa una aspiración moral superior cuando lo ha demostrado una y otra vez, que su ética es fundamentalmente priista, antidemocrática, en favor de la opacidad y que seguirán ese mandamiento, por cierto, acuñado por María Amparo Casar, protegeos los unos a los otros. Héctor Aguilar Camín, incide también la sucesión en la UNAM. En noviembre cambia el rector. Y pues obviamente el gobierno va a tratar de poner un rector afín, un rector que va a durar pues de entrada 4 años, ¿no? Sí, yo creo que lo que dice Denise es exacto. La UNAM está en una situación de perder. Y lo que dice Jesús es cierto. Abdicó la UNAM de su autonomía en dictaminar con claridad esto que es absolutamente claro, que no tiene, es decir, llevar a sus últimas consecuencias el hecho de que es una tesis copiada de principio a fin, incluido el título, salvo las dedicatorias y el cambio del año. Le cambió un año. Ahí hay una gran originalidad, le cambió un año a la tesis. Pero ¿Le tuvo miedo la UNAM a López Obrador? Yo entiendo por eso que estás diciendo, el camino que sigue para la UNAM y la profunda vulnerabilidad de la UNAM. Yo entiendo desde el punto de vista político la cautela con que se ha comportado la UNAM. Le podemos llamar la abdicación también, pero entiendo ese recato. ¿Por qué un pleito en estos momentos con el presidente en una institución como la UNAM,
que tiene tomados un montón de espacios públicos, nadie habla de eso, y no puede sacar a los muchachos de ahí. Bueno, es una institución tan vulnerable que bastaría un grupo de estudiantes que tomara la FES Aragón o la propia rectoría, como le hicieron a Pablo González Casanova hace mucho tiempo, y lo echaron de la rectoría, para que quedara expuesta la UNAM y la rectoría, pues prácticamente al arbitrio de lo que quisieran los vándalos reunidos en contra de la institución. Pero también hay un asunto que no es de cautela, sino que yo creo que es de ingenio político o de cálculo político de la UNAM. Si la UNAM le quita el título, tendría que abrir un proceso en el tribunal universitario, o podría la ministra pedir que se abriera ese proceso. Y eso le daría a la ministra, como dice Denise, a la MMD, le daría un espacio de impunidad real mientras dura el proceso. Tendría que estar, entonces entraría en la situación de mi caso no está resuelto, mi caso se está juzgando, y mientras se juzga mi caso, yo digo, no pueden hacer nada, me tienen que dar la presunción de inocencia, etcétera, 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 en medio de todo la evidencia de su falta. Ahora, vuelvo a lo que decía Jesús. Es interesante el hecho y es interesante la reacción ante el escándalo, porque en la reacción de la MMD ante el escándalo, incurrió en delitos, inventó hechos jurídicos, mostró su verdadero, digamos, modus operandi, o hasta qué modus operandi está dispuesta a llegar. Con solo la reacción, Jesús, María Amparo, Denise, con solo la reacción que hizo a la acusación, con lo que inventó y fabricó, ya como ministra, para defenderse, con eso bastaría para invalidarla. ¿Dónde queda la responsabilidad del presidente López Obrador? Todo parece estarse enfocando en la UNAM. Héctor, déjame, insisto, en la parte que le toca al presidente. Yo la posición del presidente, pues como Denise, la doy por descontada. No tengo comentario. Ya ha dejado de ser una referencia para eso, ¿no? María Amparo, ¿cómo la ves tú? Los únicos principios, estoy de acuerdo con Héctor y con Denise, que guían al presidente de la República es la amistad, más bien, ni siquiera la amistad, es la lealtad. Y más bien que la lealtad es la subordinación a cualquier idea, capricho que quiera el presidente hacer. Así que en ese sentido, aunque me sorprende, pues no me debería de sorprender lo que está ocurriendo. Yo diría, el MDD me gusta mucho, Denise, le podríamos llamar la MSV, chica, ministra sinvergüenza, porque estrictamente sin vergüenza, como dos palabras. Se la van a acabar las siglas, ¿eh? Porque es que nadie, sí, nos van a denunciar, Denise, porque nada de esto estaría pasando si la ministra hubiera dicho, me hago a un lado, que se lleven a cabo las investigaciones, y en el momento en que esté cerrada la investigación, yo, que soy una persona moral, ética, profesional, etcétera, regreso a mi puesto, ya que está tan segura que no cometió ningún delito. Entonces, si hubiera hecho a un lado, no estaríamos ni siquiera discutiendo en estos momentos lo que estamos discutiendo. De la UNAM, Carlos, y yo entiendo que todos hubiésemos querido que diferentes sectores de la sociedad o del sector público o del aparato estatal hubieran estado un poco más combativos, pero sí quiero decir que es de las poquísimas noticias que han durado 5 semanas en la opinión pública. El único otro caso, Carlos, me refiero a ti, fue el de la Casa Gris, porque en este sexenio un escándalo mata al otro, y el de Yasmín Esquivel no lo ha podido bajar de la discusión pública. ¿Quién queda a deber? Estamos hablando del rector Enrique Graue. Yo les quiero poner la siguiente hipótesis. Si el rector Enrique Graue le hubiese quitado, porque creo que siempre se le puede dar vuelta a la ley, le hubiese quitado
el título a Yasmín Esquivel, estaría López Obrador diciendo lo mismo. En vez de decir, le sacó al bulto, quiere ser salomónico y etcétera, etcétera, sí, nos quiere echar la bolita, entonces lo hubiera tundido por neoliberal, le hubiera dicho que quiere descarrilar su gobierno, que eso le convenía a él. El rector Graue estaba en una posición imposible para poder dar una respuesta a esto que le cayó. Ya veremos si hay normatividad o no hay. Déjame ver, Pero, déjame recojo rápidamente una ronda y empiezo contigo, María Amparo, y luego Denise, y es, entonces ya ganó la ministra, entonces ya ganó López Obrador, entonces ya se quedó Yasmín Esquivel en la corte, de volada. No lo creo, Carlos. Sí, no lo creo, Carlos. Cuando estamos diciendo que quién nos queda a deber, creo que hay un cuerpo colegiado del que no hemos hablado, que son los ministros de la Corte. Más allá de si tienen las facultades o no, y hay que ver la ley del Poder Judicial, etcétera, yo echo en falta por parte de los 10 ministros de la Corte un pronunciamiento claro diciendo, cuando menos, que se tendría que retirar la ministra mientras no se resuelva, porque que plagió ya no está a discusión. Esto está claro, pero como decía Héctor, ya no está discusión. A ver, cuando Guillermo Sheridan publica aquí en Latinus este escándalo, la reacción inicial, y marco aquí cómo la reacción ha evolucionado. La primera reacción es mentira, es un montaje. De ahí pasamos a, bueno, sí plagió, pero todos de jóvenes copiamos en algún examen, ¿no? Y ahorita ya estamos en, pues, la UNAM no se atreve. O sea, es decir, ya todo el mundo está aceptando que hubo plagio, que el plagio fue total, que es gravísimo, y la pregunta es, ¿quién le tiene que retirar el título? O sea, ya en eso vamos, ¿no? Pero en ese entremedio hay que tomar en cuenta el comentario de Héctor Aguilar. En ese entremedio, la ministra cometió varios delitos, ¿sí? Porque dijo que fue, y ante notario el señor le firmó, el plagiado, que se estaba convirtiendo ya en plagiario, le firmó, mintió ante la Fiscalía de la Ciudad de México. La fiscal de la Ciudad de México tuvo que salir a disculparse por la forma en que actuó la Fiscalía. Así que va más allá del plagio, va más allá de si le quitan el título o no, y creo que la manera que tendría que zanjarse es con un pronunciamiento de los ministros de la Corte, con todo lo que esto implica políticamente. Creo que son los más blindados, mucho más blindada que la UNAM, Carlos, para poder tomar una posición firme con respecto a una persona que mintió, y como pusieron en el meme bueno, si Yasmín Esquivel compra tesis, se pregunta uno si vende sentencias, ¿no? A ver, hago esta ronda rápida que había prometido. Denise Dresser, ¿ya ganó entonces la ministra? ¿Ya ganó López Obrador? ¿Ya se quedó con su voto y su asiento? En este momento, yo diría, lamentablemente sí, porque su estrategia ha sido típica del modus operandi del López Obradorismo, que es incluso salir a decir ayer, no tengo nada de qué avergonzarme. Es tratar de desviar la atención. Hoy estamos centrándonos en quién le va a quitar la tesis, en lugar de la responsabilidad política de distintos actores, incluyendo la Fiscalía o la protección política del presidente, que me parece incluso más grave. Yo siento a la Suprema Corte menos blindada que tú, María Amparo. ¿Por qué? Porque Saldívar ya no es el presidente de la Corte. Llega Norma Piña, que no era la favorita del presidente para encabezar a la Corte. Veía una encuesta reciente de Alejandro Moreno donde los morenistas, más que cualquier otro grupo, tienen confianza en la Suprema Corte. ¿Y por qué? Porque el presidente no ha atacado a la Corte como ha atacado al INE, al INAI, a los medios, por la alianza política que tenía con Saldívar, porque Saldívar le dijo, yo me encargo de que la Corte te vaya acompañando. Y la Corte en muchos temas sí ha ido acompañando al presidente, excepto en un par de ocasiones donde ha habido, yo creo que votos muy aplaudibles de disentimiento. Pero el presidente se puede voltear así contra la Corte
y voltearse contra la UNAM de la misma manera. En un contexto de erosión democrática, de presidencialismo exacerbado, de poder ejercido de manera absolutamente arbitraria y discrecional, si el presidente se pone a denostar a la Suprema Corte, como lo hacía en algún momento, y decir, la Suprema Corte nunca ha hecho nada a favor del pueblo, pues va a voltear a todas sus huestes en contra de la Corte. Yo siento que los ministros van a querer mantenerse por encima de esto y no pronunciarse. Van a esperar que el costo recaiga sobre esta ministra, en cuyo voto yo creo que ya no podemos confiar, o sabemos que es un voto López Obradorista en el máximo tribunal, y eso ya de entrada a mí me parece una gran descalificación. Para el presidente no, y para ciertos sectores de la opinión pública no, pero insisto, va a seguir siendo esta ministra que se queda a pesar de todo, porque la prioridad de este gobierno es tener su voto. Y no creo que la Corte esté dispuesta a ir a una colisión frontal con este presidente en este momento. Héctor, ¿ya ganó? Sí, yo creo que no, la Corte no va a hacer un pronunciamiento público, pero me parece que este asunto de la caída de la ministra es un caldo que se cuece por dentro de la Corte y se cuece de la manera como sugiere en un magnífico artículo Ana Laura Magaloni, que por cierto es la que debía ser ministra, la que debía estar de ministra en la Corte, diciendo una cosa en la que yo no había reparado, pero que me parece muy penetrante. Mira, esta señora, la MMD o la MSG o SB, está en la segunda sala. Y dice Ana Laura, todas las votaciones que haya en la segunda sala o en el pleno, en donde esta ministra participe, son querellables por los perjudicados. De manera que se vuelve un problema de legitimidad jurídica querellable el que el pleno o la segunda sala voten contra ti en algún asunto, dependiendo de qué asunto sea, de cuánto dinero tengas y de qué tan importante sea lo que te están quitando en esa decisión de la Corte, te puedes querellar válidamente, sólidamente, decir, esa votación está viciada de origen, lleva el veneno por dentro, no es válida. Y me parece a mí que ese punto de ilegitimidad constante, implícito, en todo aquello en que participe la ministra, acaba siendo un melón demasiado grande para tragárselo en la Corte. Y me parece que la molestia interna por esta irregularidad es un factor, más que un desplegado que vaya a sacar la Corte, el infierno de la vida cotidiana adentro, con esta impresentable par de los ministros que son pares al presidente, creo que eso es lo que la va a acabar carcomiendo, porque no funciona, no es funcional. Sus clientelas, sus amistades, la gente que confía en ella para cosas legítimas o no, que acude a ella para... Toda esa clientela ha perdido una pieza fundamental del juego dentro de la Corte. No es una ministra dentro de la Corte que pueda tener autoridad, iniciativa y en cambio es un constante riesgo de querella contra la Corte. Jesús Silva Herzog, ¿ya se quedó la ministra? Yo creo que ganó tiempo, me parece que sí logró sortear este primer desafío exitosamente. Creo que se quedará unos meses, pero coincido con Héctor de que a mediano plazo será insostenible la sobrevivencia de Yasmín Esquivel en la Suprema Corte. Quizá después del finalizado este sexenio habrá que reconsiderar en dónde está el equilibrio de los poderes en términos de lo que sucede adentro de la Suprema Corte de Justicia, la relación con el Ejecutivo.
pero no imagino yo, Carlos, que podamos nosotros ver a Yasmín Esquivel cumpliendo su largo periodo de 15 años en la Suprema Corte de Justicia. Creo que tarde o temprano tendrá que asumir los costos de esta transgresión tan grosera, ¿no? Déjenme les pongo un tema sobre la mesa, porque todos los que estamos en esta mesa hemos sido, en distintas medidas, pero de manera consistente, incluso sistemática, agredidos por el presidente López Obrador en las conferencias mañaneras. Es algo que te debe inhabilitar. Es decir, se vale decir, híjole, es que el rector Graue no vaya a ser que lo ataquen en la mañanera, híjole, no vaya a ser que a los ministros los ataquen en la mañanera. Todos nosotros sabemos cuando sacamos un reportaje, cuando estamos a punto de hacer una revelación, cuando estamos a punto de dar una opinión o publicar un artículo especialmente crítico, que eso nos va a pasar. Y aún así, pues parte del hacer la chamba de uno es pues enfrentarte a ello y se acabó. No que esté bien, pero no sé, Denise, ¿cómo ves esto? Parto de la premisa de que todos los que estamos aquí somos libres, no dependemos del presupuesto público, no formamos parte de la administración pública. El problema de instituciones como la UNAM, aún con su autonomía, o la Suprema Corte en una supuesta división de poderes, es que son instituciones sujetas siempre al poder discrecional del presidente. Y hemos visto de forma reiterada cómo este presidente está dispuesto a destruir instituciones, ahorcándolas presupuestalmente, no solo es la denostación en la mañanera, es aprobar legislación, es ir contra la autonomía de la UNAM, Están más vulnerables en ese sentido, ¿no? Exacto, son mucho más vulnerables que nosotros, y los costos que nosotros asumimos son pues que la gente te grite en la calle y te saque del Zócalo, o que estés involucrada en una serie de demandas judiciales frívolas, o tu propia vida, como el caso de Ciro Gómez Leiva o cualquiera que se ha mencionado de manera reiterada en la mañanera. El presidente sí pone en peligro a las personas cuando las ataca constantemente, llamándolas traidoras, traidores a la patria, no solo conservadores, sino agentes de gobiernos extranjeros que no quieren al pueblo. Yo creo que esa retórica violenta se traduce en violencia en las redes, violencia misógina y, al final de cuentas, violencia en las calles. Lo he vivido. Ahora, estoy un poco sorprendida porque aquí los compañeros del panel dicen es insostenible Yasmín Esquivel en el mediano plazo, precisamente por lo que ha ocurrido, por el plagio. Yo les preguntaría, ¿qué no Gertz era insostenible y sigue siendo fiscal general de la República? Estamos hablando aquí de un hombre cuya tarea principal también es impartir justicia y que tiene una trayectoria plagada de irregularidades conocidas, resaltadas por los medios, el encarcelamiento injusto de una mujer, el tratar de incidir en la votación de la Corte, el utilizar a una institución para sus propios intereses personales. Todo eso debió haberlo descalificado para ser fiscal general de la República. El presidente mismo debió haberlo destituido. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Pues ese escándalo fue reemplazado por otro, como va a suceder en el caso de la ministra contratista, la ministra moralmente derrotada, los apodos que queramos ponerle. Lamentablemente, estamos en una situación en la que esto se vuelve un fait accompli, y el escándalo de los siguientes 3 días pronto reemplazará al de la ministra Esquivel. Quizás soy una voz disonante en esta mesa, pero pongo el ejemplo de Gertz porque creo que bien vale discutirlo. Jesús. Pues yo creo que tiene razón Denise en advertir este descaro que hemos visto en muchos ámbitos de la administración. El hecho de que Gertz siga, aunque no aparezca públicamente por ningún lado, el fiscal general, que no aparezca, por ejemplo, en la reunión bilateral, y que haya sido un problema, dice el canciller Ebrard, de que no se le avisó a tiempo. Pero sigue en su puesto el fiscal general. Creo, coincido con lo que dice Denise,
hay un descaro, hay un cinismo en donde puede haber la demostración más patente de estas transgresiones, en el caso de Gertz, abominables, y con tal de no perder una ficha de lealtad absoluta, pues sigue ahí en la escenografía de la administración López Obradorista. Pero creo que también dentro de un par de años habrá una renovación. Y creo que tendrán que revisarse estas cosas, el equipamiento, el respaldo que tienen estas figuras, me parece que terminará tarde o temprano. Déjame les pongo sobre la mesa, ya que lo dejó encaminado, Denise, el asunto de Ciro Gómez Leiva, a quien desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. ¿Qué decir frente a este atentado, frente al hecho de que hayan tratado de matar a uno de los periodistas más prominentes y críticos, por cierto, de este país? ¿Qué reflexiones te despierta, Héctor? Bueno, la misma desde el principio. Es fundamental que se aclare, que se investigue, que se obtenga la identificación y el castigo del autor intelectual. Me parece, en cierto modo, escandaloso que la reacción de la autoridad haya sido, en principio, tan eficaz, buscando a quienes hicieron el atentado contra Ciro, dejando pasar incidentes o asesinatos o secuestros que todos los días suceden con una enorme cantidad de ciudadanos en la ciudad, y no hacen el mismo esfuerzo de seguir y encontrar y levantar a la célula de ejecución, que hable de una célula de ejecución que está radicada en la ciudad, que tiene toda esa cantidad de armas, y que no sea una actividad constante, persistente, la erradicación de esas células por parte de la seguridad pública de la ciudad. Dicho esto, qué bueno que agarraron a estos, pero ninguno de ellos está acusado por intento de asesinato. Entiendo que ni siquiera el que dijeron que es el que había disparado está acusado por intento de asesinato. Y no sabemos nada del siguiente link hacia arriba de quién fue el que encargó esto. Están en deuda, y las balas que no le dieron a Ciro no nos dieron tampoco a nosotros, en el sentido de que tenemos derecho a pensar que este fue ya el salto de un umbral hacia la plana mayor de la opinión pública de México, de los periodistas de México, y el Estado no ha dado una respuesta satisfactoria. Ahí están los otros asesinatos de periodistas. Creo que han resuelto un 4% de los asesinatos. Bueno, ¿por qué la autoridad no aclara los asesinatos de los otros periodistas? Y en general, ¿por qué no reacciona ante cada hecho delictuoso con la intensidad y con la eficacia, por lo menos hasta el autor material, con que reaccionó frente a lo de Ciro? Creo que es un caso que muestra muchas cosas de lo que está muy mal respecto de los reflejos de la autoridad a la hora de combatir el crimen. Y eso que dicen que en la ciudad está muy bien la seguridad pública. Imagínate cómo estará en donde no está bien. María Amparo. Mira, le mando el mismo abrazo solidario que le mandamos todos aquí, Carlos, a Ciro, y qué bueno que estén investigando y que hayan sido, como dice Héctor, efectivos, pero es una desgracia que te tengas que llamar Ciro Gómez Leiva para que haya una investigación, o una investigación, si quieres, exitosa. En el resto de los casos, pues no ha habido esta atención nacional, y son igualmente graves. Del proceso de investigación, del que poco nos han informado que han detenido a una decena de participantes en el atentado en contra de Ciro. Se les están imputando una serie de delitos que no sabemos si se les está imputando intento de homicidio, que me parecería muy grave en caso de que sean ellos los culpables. Pero ¿quiénes son esos 11 individuos? ¿Por qué no los tenían localizados? ¿Qué fin perseguían? En fin, nada más nos dijeron, y lo ¿A quién responden y por qué lo hicieron, no? O sea, el móvil sigue siendo un enigma, ¿no? Nos han vendido un gran triunfo de que
agarraron a estos 11 individuos y esa es toda la información que tenemos. Si este país fuera medianamente serio en su proceso de administración de justicia, sabríamos muchas más cosas sobre el caso. Y cierro con una cuestión. Recordar casos como el de Colombia, cuando se empieza a cruzar, bueno, creo que México la cruzó hace rato, la línea roja que nos debe de alertar sobre la violencia y la inseguridad, pero hay una que se utiliza internacionalmente, es cuando en lugar de matar a un juez, pues matan a un ministro, o en lugar de matar a un subsecretario, matan a un secretario. Aquí ya, en el caso de los medios, pues están, digamos, el equivalente a un magistrado o a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y el tema para mí central, que lo hemos querido dejar de lado, y con esto no estoy culpando al presidente López Obrador ni de ser el móvil, bueno, el responsable ni material ni intelectual de esto que ocurre con Ciro, pero la violencia verbal que está ejerciendo el presidente de la República sobre ti, Carlos, sobre los 4 demás, cuando le gritan a Denise en la calle, cuando te cae el aparato del SAT, etcétera. Pero esa violencia verbal tiene que estar teniendo una consecuencia sobre el actuar del crimen organizado o sobre el actuar de cualquier persona que quiera interpretar los deseos del presidente tal y como los expresa en la mañanera. Si yo fuera una amloísta, ¿sí? Diría, oye, yo quiero servir al jefe y al cambio y etcétera, etcétera. Yo voy a cumplir sus deseos. Y los deseos de López Obrador son que tú, yo, Héctor, en fin, los que estamos aquí, desaparezcamos del mapa. No digo que físicamente, pero que quedemos totalmente anulados moralmente, ¿sí? Hace difícil ese trabajo. Entonces, yo sí quiero discutir el tema de la violencia verbal, porque, y una cosita, Denise decía que no ha atacado tanto a la Suprema Corte como al IFE. El embate, te puedo dar las cifras, Denise, el embate que ha sufrido el Poder Judicial, la Suprema Corte y algunos de sus integrantes es tan fuerte, ¿sí?, como el de otras instituciones. Vaya que ha denostado a jueces, ministros y Poder Judicial en general. Denise. Sí, pero creo que hubo un periodo de tregua cuando Saldívar estuvo al frente de la Corte. Y se ha referido el presidente al Poder Judicial y ha atacado a algunos ministros, pero los blancos, me parece, han sido otros. Y claro, siempre que una institución contravenga sus intereses, la va a descalificar moralmente, etiquetándola como neoliberal, conservadora, se ha derechizado. Esa ya es la narrativa de siempre y ha resultado muy exitosa. Es polarizante, es polarizadora, y la polarización a este presidente le ha funcionado como estrategia de gobierno para mantener muy encendida su base y para escindir al país. Y cree que con eso podrá ganar su partido la siguiente elección. Ahora, con respecto a la violencia verbal, insisto, la violencia verbal del presidente no se confina a la mañanera, salta de ahí a las redes sociales y salta a la calle. Cada vez que él menciona a un analista, a un comentarista y lo vincula con las palabras traidor, lacayo, derechista, conservador, golpista, le coloca un enorme tiro al blanco en la espalda, ya sea metafórico o en su caso real, como fue el caso de Ciro Gómez Leiva. El presidente vuelve legítima la agresión a los periodistas del país por distintas fuerzas, ya sea el crimen organizado, un apóstol del presidente que quiere hacerle un favor o un encargo, alguien enojado, pero la legitimación de la violencia a periodistas en el país más peligroso del mundo para ser periodista, me parece quizá de lo más pernicioso de esta administración, y creo que ninguno de nosotros que hemos sido críticos del poder en todas sus encarnaciones desde hace mucho tiempo había vivido lo que estamos viviendo ahora. Jesús.
Sí, yo coincido totalmente con esto que dicen María Amparo y Denise. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre las consecuencias de esta estrategia de polarización que en el fondo pues hace vulnerables a quienes están del otro lado de la transformación llamada así por el presidente de la República. Creo que efectivamente se convierte al otro que es definido como el traidor, como el corrupto, como el perverso, en blanco de ataques que no solamente están en el discurso del presidente, sino que se convierten en una pedagogía pública en donde se trata, pues desde luego, de cumplir estas instrucciones del presidente. Creo que sí hay un paso muy pequeño entre la violencia verbal y estos ataques físicos, estas decisiones de excluir a los críticos del espacio público. Y creo que el caso de Denise también es muy preocupante lo que le ha sucedido recientemente. A partir de algo que dijiste al final de tu intervención, Héctor, quiero dirigirme al siguiente tema. O sea, tú decías, se supone que la Ciudad de México se estaba presumiendo que la seguridad iba muy bien. Bueno, este tema de Ciro descompone todo ese discurso que servía en buena medida para apuntalar la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum. Y luego está el tema del metro. Y luego está la presencia de 6,000 soldados disfrazados de Guardia Nacional en las estaciones del metro buscando un supuesto sabotaje contra el metro. Desde mi punto de vista, la línea 12 del metro no chocó en mayo del 2021, no se desplomó en mayo del 2021 dejando 26 muertos por ningún sabotaje. Eso no es lo que dicen los peritajes. No chocó el metro el otro día dejando una persona muerta por ningún sabotaje. No, fue por problemas gravísimos internos del metro. Pero de pronto que si falta un tornillo, que si hay una lata en las vías, que si un aspa de plástico de una lavadora se le cayó a una señora. ¿Qué piensas de todo esto ahora que el presidente dice, y va la Guardia Nacional y voy a dar la conferencia en la oficina de Claudia Sheinbaum? ¿Qué piensas de todo este panorama a partir de la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum, Héctor? Pues es la práctica de desviar la atención hacia cosas que el presidente piensa que él puede construir como realidades con su palabra, y en parte lo logra. Entonces, en lugar de enfrentar la realidad brutal del subfinanciamiento del metro, del mal mantenimiento del metro, que se está cayendo, pues no a pedazos, pero sí a capitas, todos los días, la verdad hay una cantidad enorme de incidentes. Las declaraciones del dirigente sindical no pueden ser más alarmantes en el sentido de la falta de atención al funcionamiento básico por cierto, el transporte quizá más popular que hay en México, porque transporta 5 millones de personas. Es este asunto de que la política es, entre otras cosas, desviar la atención. Ahora, vuelvo a un aspecto kafkiano de la satanización de ustedes, de los periodistas, porque no me incluyo ahí porque a mí no me consta lo que el presidente ha dicho de mí. Yo no he oído ni una sola cosa que haya dicho de mí. Me cuentan que dice, pero yo personalmente no lo he oído ni una. Es increíble que esté atacando a los periodistas, a los intelectuales, a los medios, y que tenga palabras de defensa por la condición humana de personajes que famosamente son los grandes criminales de la historia de México. Que considere la dimensión humana de un señor como Joaquín Guzmán, cuyo cártel de Sinaloa ha librado a lo largo de su historia no sé cuántas guerras contra otros cárteles, entre otras con su propia decisión interna, ha costado como 40,000 vidas. Y entonces resulta que los villanos de la historia somos nosotros porque escribimos cosas que no le gustan o que opinamos cosas que no le gustan, y nos construye como la demostración tangible. Hay un lado útil en esto, tampoco es personal, como él diría, sino es una estrategia. Cuando él dice que los conservadores y que los golpistas blandos, todo eso es abstracto. Pero si lo puede encarnar en Loret, en Denise Dresser, en Mexicanos Primero, contra la corrupción, en Reforma, entonces
adquiere como una realidad esa fantasmagoría de la conspiración. Entonces, ya de pronto somos pues los periodistas porfiristas asediando a Madero para darle el golpe de Estado. Entonces, tiene un valor comunicativo que nos use como monigotes para su retórica, de que somos la prueba pública, los representantes de esas otras cosas abstractas y locas de los conservadores, los golpistas, los traidores a la patria. Entonces, yo diría, como él dice, que en efecto no es personal, es estrategia. Le venimos muy bien, digamos, como encarnaciones del mal que lo está asediando, que lo está... Ahora, claro, me cuesta trabajo, debíamos reunirnos un día, Denise, María Amparo, Chucho, tú, Loret, a ver cómo es esto de que le estamos dando un golpe de Estado, porque yo, la última vez que platiqué con ustedes, no estaba ese tema. Si ya dieron el paso, pues comuníquenmelo para a ver si podemos coordinarnos en algo, ¿no? A ver, María Amparo, Claudia Sheinbaum, y regreso a ese asunto con lo del metro, con la inseguridad en la capital del país. ¿Se le está descomponiendo la posibilidad de ser candidata presidencial o esa la tiene amarrada porque el presidente está decidido a ello? Y en ese sentido, ¿cómo empiezas a ver el panorama frente a una alianza Va por México que, a pesar de las traiciones de Alito, dice, pues vamos juntos, PAN, PRI, PRD? ¿Cómo estás viendo ese panorama? A ver, la primera pregunta, hasta el momento creo que la tiene amarrada. El Financiero el día de hoy habla que digamos, todo el asunto del metro le costó 5 puntos en la preferencia electoral o en la aprobación, o en la preferencia entre los morenistas a Claudia Sheinbaum. Mientras el presidente es un hombre pragmático, sí, y si pues Claudia no le crece, pues supongo que cambiará su preferencia o bien mandará a alterar las encuestas para que de todas maneras salga Claudia Sheinbaum. Eso tampoco lo puedo descartar. Acabamos de ver lo que pasó en Coahuila. Sí, esto de las encuestas en Morena, antes en el PRD, pues es muy complicado. Segundo, lo del metro muestra una vez más no solamente, como decía Héctor, la falta de empatía, por ejemplo, con las víctimas, ¿sí? Aquí la única muestra de solidaridad, la mañanera, después de que ocurrió la muerte de la estudiante con el choque del metro, fue la solidaridad para Claudia Sheinbaum, ¿sí? Y fue otra vez criticarnos a todos nosotros porque estábamos haciendo politiquería con un asunto tan grave y entonces pues la quiere levantar. Pero la va a tener, creo que como corcholata hasta el final. Quisiera comentarte, Carlos, que en este juego de las corcholatas tenemos 3 cosas que me gustaría decir. Primero, una sucesión adelantada, que esa no puedo decir que el hecho en sí sea ilegal, que él destape a las corcholatas que quiera destapar, pero a esa sucesión adelantada le ponen nombre y apellido a las corcholatas. Y tercero, viola él y alienta a sus corcholatas a violar la ley. El extremo de violación de la legalidad electoral, y recordemos que todavía no pasa en la mayoría de las leyes secundarias, así que todavía estamos con las leyes vigentes, salvo en el caso de la de comunicación social, que ya reporté, todas las demás están vigentes. Los alienta desde una institución pública, no desde el partido, Carlos. Este sábado ocurre una reunión de los gobernadores morenistas, no se nos olvide que son 22, cubre casi todo el territorio, recibiendo instrucciones del secretario de Gobernación, que es a su vez una corcholata, para que se viole la legalidad y se siga haciendo propaganda. Y no conforme con eso, en la mañanera del día de hoy, dice que el presidente avala eso y pide que se siga haciendo esa propaganda electoral. Vaya, ya no puedo imaginar, aunque estemos llenos
de ilegalidades en esta administración. No solamente ilegalidades abiertas y numerosas, sino que se hace gala de que hay estas ilegalidades, que un presidente parándose en la palestra pública con cobertura nacional diciendo, señores, sigan haciendo propaganda, porque nosotros nos tenemos que quedar muchos años. Me recuerda aquello cuando Gurría decía, nos vamos a quedar 30 años, bueno, pues se quedaron 6, pero aquí Adán Augusto llamó a que se quedaran aquí los próximos 6 años. Me parece que esto de la sucesión, el piso parejo, no al interior de Morena, el piso parejo no va a existir y vamos a presenciar una elección de Estado con todas sus letras y con los mecanismos priistas mejorados y con mucho más recursos públicos desviados. Denise. Sí, coincido en eso. A ver, el presidente acuñó, creo que la frase más distintiva del sexenio: no me vengan con que la ley es la ley. O sea, ha hecho de la violación de la ley el sello distintivo de su gobierno y así seguirá. A ver, ¿por qué la negligencia al metro? ¿Por qué los recursos desviados? ¿Por qué tantos accidentes, escaleras que no funcionan, la austeridad republicana para el sistema de transporte más importante para las personas que no tienen auto en esta ciudad? Pues porque Claudia, ¿qué estaba haciendo? Estaba de gira, estaba en Michoacán, estaba mimetizando al presidente en su estilo de gobernar y en su estilo de ganar. Chucho y yo hemos escrito cosas similares. Claudia es copia. Claudia va a ser una versión facsimilar del presidente López Obrador. Emula a su jefe en todo y lo plagia. Como habla, hacer estos recorridos incesantes y además hacerse la víctima. Pero hacerse la víctima con decisiones de política pública de enorme trascendencia. Para abdicar de su responsabilidad presupuestal, administrativa, política incluso sobre el metro, ¿qué hace Claudia? Militariza al metro. Manda a 6,500 miembros de la Guardia Nacional a vigilar las instalaciones. ¿Y cuál es el subtexto de esta decisión? Reforzar la idea de la conspiración, reforzar la idea del sabotaje. El tema para ella del metro no es la falta de mantenimiento, no es el desvío de recursos, no es la corrupción, no es el hecho de que, incluso lo vimos en la línea 12, se recortaron costos con las implicaciones que eso tuvo para la muerte de 26 personas por razones estrictamente políticas. Pero al enviar a la Guardia Nacional, ¿qué hace? Distrae, porque entonces el mensaje es: tenemos que tener ahí a elementos militares cuidando que no vuelvan a sabotear. Y entonces el tema ya no es la falta de mantenimiento, la responsabilidad de Claudia. El tema se vuelve de pronto el sabotaje, que es una nueva narrativa creada para engañar a la población pública que todos los días utiliza el metro y sabe cómo funciona. Entonces, lo que ocurre ahora en la coyuntura de Claudia Corcholata es, está pagando los costos políticos de querer parecerse tanto a su jefe para que la elija a ella, pero pues al semigobernar, tal y como él lo hace, pues cuando hay fallas, se le cobran a ella y se le están cobrando. Yo creo que sigue viva su candidatura, porque vendrá otro escándalo en otro ámbito, pero refleja su reacción una forma, eso, de gobernar, que es, o de reaccionar frente a los problemas, que siempre culpar a los gobiernos anteriores. Nada más que hay aquí, pues, un tema que se le revierte. La ciudad ha estado gobernada desde 1997 por la izquierda. Entonces, por el mismo grupo político. Si le van a dar la culpa a gobiernos pasados, pues es un disparo absoluto en el pie, porque los problemas del metro son añejos, los vicios son viejos, y todos los gobiernos de izquierda que heredaron esos problemas no los han atendido, los han exacerbado.
y ahora estamos viendo el costo en vidas humanas de esa estrategia de, insisto, semigobernar y usar recursos públicos que deberían ser para el metro y para la seguridad y para la ciudadanía, en pintas por todo el país de es Claudia. Sí, nada más que Claudia es copia y Claudia es responsable ahora de lo que sucede en el metro y en la ciudad. Cierro contigo, Jesús Silva Herzog Márquez, y nada más agrego una frase ahora que hablaban de López Obrador y sus estrategias electorales, cuando confiesa en este periodo vacacional que los apoyos sociales, los programas sociales, la ayuda a los pobres son una estrategia política, dice, porque cuando necesite a los pobres ellos me van a salir a defender. Si los saco de pobres y se vuelven clase media, ahí ya se me vienen encima. Entonces, no es personal, es estrategia política la ayuda a los pobres. Me pareció también otra de las declaraciones emblemáticas del sexenio, junto con esta de no me vengas con que la ley es la ley. Cerramos contigo, Jesús. Pues sí, creo que la prioridad en este momento, en el cierre, ya en el último tercio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es claramente asegurar la continuidad de su proyecto, de sus fichas, y todo está subordinado a que Morena se lleve la presidencia en la elección federal siguiente. Y la candidatura en ese sentido de Claudia Sheinbaum depende de que sea la que con mayor probabilidad asegure esa continuidad. No creo que esté ganada esa candidatura, creo que hay meses por delante de incertidumbre, a pesar de que es la corcholata que está más cerca de la intención del presidente muy claramente, donde se aprovecha cada oportunidad para piropear al gobierno de la capital de la República, en donde claramente hay una preferencia por quien parece ser, pues, quien refleja más directamente el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que no se atreve a pensar por sí misma, a tener como una visión diferente de ese proyecto político. Pero creo que depende, a fin de cuentas, de que sea capaz de asegurar la continuidad de Morena en la presidencia de la República, y eso pues se irá definiendo en los próximos meses. Muchísimas gracias, Jesús Silva Herzog Márquez, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser, bienvenida a estas mesas, y desde luego nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Adiós. Adiós. Luego.